eliminatorias. Para las rondas de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1954 participaron un total de 39 selecciones nacionales, compitiendo por 16 puestos en la fase final. Suiza, como el organizador, y Uruguay, como campeón defensor, clasificaron automáticamente. Las restantes selecciones 37 fueron divididas en 13 grupos, de acuerdo a consideraciones geográficas de la siguiente manera. Europa, grupos del 1 al 10, 11 lugares disputados por 27 equipos, incluyendo Egipto de África e Israel de Asia. Sudamérica, grupo 11, un lugar disputado por 3 equipos. Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, grupo 12, un lugar disputado por 3 equipos. Asia, grupo 13, un lugar disputado por 3 equipos. En el grupo 1 de Europa, el 24 de junio de 1953 en Oslo, Noruega cae en casa 2-3 contra la selección de Sarre. El 19 de agosto de 1953, Noruega y Alemania empatan en Ullevål, en Oslo, Noruega, el resultado 1-1. El 11 de octubre de 1953, Alemania Federal derrota en casa en Stuttgart 3-0 a Sarre. El 8 de noviembre de 1953, Sarre y Noruega juegan en el Ludwig Parkstadion de Saarbrücken en Sarre con el resultado de empate a 0. El 22 de noviembre de 1953, la selección de Alemania Federal vence 5-1 a la selección de Noruega en el Volksparkstadion en Hamburgo, Alemania. El 28 de marzo de 1954, Sarre pierde 1-3 con Alemania Federal en Saarbrücken, Sarre. Con estos resultados, la tabla quedó con Alemania Federal en primer puesto con 7 puntos, el Sarre en segundo lugar eliminada con 3 puntos y Noruega con 2 de última. Con estos resultados, Alemania Federal tenía derecho a disputar la Copa Mundial en Suiza 1954. El grupo 2 se abrió el 25 de mayo de 1953 en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia. La selección local Finlandia perdió 2-4 con la de Bélgica. El 28 de mayo de 1953, en el Rasunda Stadion en Estocolmo, Suecia, la selección local sueca perdió con la de Bélgica 2-3. El 5 de agosto de 1953, Finlandia y Suecia empataron a 3 en el Estadio Olímpico de Helsinki. El 16 de agosto de 1953, Suecia derrotó 4-0 en Rasunda, Estocolmo, a la selección de Finlandia. El 23 de septiembre de 1953, la selección de Bélgica empató 2-2 en Heysel, Bruselas, con la selección de Finlandia. El 8 de octubre de 1953, Bélgica derrotó 2-0 a Suecia en Heysel, Bruselas, y así fue como Bélgica obtuvo su clasificación al Mundial de 1954. La tabla quedó con Bélgica primera con 7 puntos, Suecia en segundo lugar con 3 y Finlandia tercera con 2 puntos. Bélgica a Suiza 1954. El grupo 3 usó como sistema de clasificación el British Home Championship por última vez. Allí, el 13 de octubre de 1953, Irlanda del Norte en Belfast se enfrentó a Escocia y obtuvo un resultado nada alentador de derrota 1-3. El 10 de octubre de 1953, en el Ninian Park en Cardiff, Gales, la selección local Gales cayó ante la de Inglaterra 1-4. El 4 de noviembre de 1953, en Hampden Park, Glasgow, en Escocia, la selección local de Escocia empató a 3 con Gales. El 11 de noviembre de 1953, Inglaterra en Goodison Park, Liverpool, derrotó 3-1 su similar de Irlanda del Norte. El 31 de marzo de 1954, en Racecourse Ground, Wrexham, Gales,
Gales cayó 1-2 contra la selección de Irlanda del Norte. El 3 de abril de 1954 en Hampden Park, Glasgow, Escocia, la selección local cayó 2-4 con la selección de Inglaterra. Los goles de Escocia fueron al minuto 7, obra de Brown, y al 89, obra de Ormond. Los ingleses anotaron por intermedio de Brodie al minuto 13, Nichols al minuto 50, Allen al minuto 68 y Mullen al minuto 83. Con estos resultados, la selección inglesa quedó en primer lugar con 6 puntos, Escocia en segunda con 3, ambas clasificadas al Mundial de Suiza 54. En tercer lugar quedó la selección de Irlanda del Norte con 2 puntos y Gales de última con 1 punto. El grupo 4 empezó el 20 de septiembre de 1953 en el Estadio Municipal de Luxemburgo. Allí la selección local Luxemburgo cayó goleada 6-1 por la de Francia. El 4 de octubre de 1953 en Dalymount Park en Dublín, República de Irlanda, la selección local de la República de Irlanda cayó 3-5 con la de Francia. El 28 de octubre de 1953 en el mismo Dalymount Park en Dublín, la selección local Irlanda derrotó 4-0 a la de Luxemburgo. El 25 de noviembre de 1953 en el Parque de los Príncipes en París, Francia derrotó 1-0 a Irlanda. El 17 de diciembre de 1953 en el Parque de los Príncipes, Francia goleó 8-0 a Luxemburgo. El 7 de marzo de 1954, en el Estadio Municipal de Luxemburgo, la selección de Irlanda a domicilio derrotó 1-0 a la de Luxemburgo. Con estos resultados, la selección francesa quedó en la punta con 8 puntos, Irlanda segunda con 4 y Luxemburgo tercera con 0 puntos. La selección francesa, por haber ganado el grupo, clasificó al Mundial de Suiza 54. El grupo 5 iba a tener originalmente 3 equipos: Austria, Portugal y Dinamarca. Este último país se retiró por cuestiones económicas. El 27 de septiembre de 1953, en el Praterstadion de Viena, Austria derrotó por paliza 9-1 a Portugal. El 29 de noviembre de 1953, ambas selecciones empataron a 0 en el Estadio Nacional de Lisboa. Estos resultados dieron la clasificación al Mundial a la selección de Austria. El grupo 6 iba a ser disputado por España, Turquía y la Unión Soviética, que renunció a participar por cuestiones políticas. El 6 de enero de 1954, en el Estadio Nuevo de Chamartín, en Madrid, España, España derrotó 4-1 a Turquía. El 14 de marzo de 1954, en el Mithat Paşa Stadium, en Estambul, Turquía, Turquía derrotó a España 1-0. Como ambas selecciones empataron en puntos y la diferencia de goles no era criterio, se jugó un partido de desempate para definir al clasificado. Esto fue en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, el 17 de marzo de 1954. Allí, Turquía y España empataron a 2 en tiempo reglamentario y siguieron empatados en tiempo suplementario. Para definir al clasificado, por reglamento, se recurrió a un sorteo en donde el niño Franco Yema sacó uno de los 2 papelitos que se encontraban en el bombo. Así fue como Turquía fue el equipo que tuvo la suerte de ir a la Copa Mundial de 1954. El grupo 7 iba a estar compuesto por Polonia, los Países Bajos y Hungría, que se clasificó automáticamente por el retiro de polacos y neerlandeses. El grupo 8 empezó el 14 de junio de 1953 en el estadio del Slavia Praga en Checoslovaquia. Allí la selección local Checoslovaquia derrotó 2-0 a la de Rumanía. El 28 de junio de 1953 en el estadio 23 de agosto de Bucarest, la selección local Rumanía derrotó 3-1 a su similar de Bulgaria. El 6 de septiembre de 1953, la selección de Bulgaria en el estadio Vasilevski en Sofía enfrentó a la de Checoslovaquia y obtuvo un resultado negativo, cayendo 1-2 ante los checos. El 11 de octubre de 1953, en el mismo Vasilevski en Sofía, la selección de Bulgaria se vio las caras con la de Rumanía con resultado de 2-1 a favor de los rumanos.
El 25 de octubre de 1953, Rumanía y Checoslovaquia se vieron las caras en Bucarest en el estadio del 23 de agosto. Allí Checoslovaquia obtuvo victoria por 1-0. El 8 de noviembre de 1953, Checoslovaquia y Bulgaria empataron a 0 en el estadio Tehelne Pole en Bratislava, Checoslovaquia. Así, la tabla quedó de la siguiente forma. En primer lugar, la selección de Checoslovaquia finalizó con un total de 7 puntos. En segundo lugar, Rumanía eliminada con 4 puntos y en tercer lugar, Bulgaria con 1 punto. Checoslovaquia, por haber terminado líder del grupo, pasó al Mundial de Suiza 54. El grupo 9 se iba a disputar con una ronda previa entre las selecciones africana de Egipto y asiática de Siria, pero Siria se retiró, pasando a la siguiente ronda automáticamente Egipto, que enfrentó a Italia. El 13 de noviembre de 1953, en el Al-Ahli Stadium, en el Cairo, Egipto, la selección local cayó 1-2 con la italiana. El 24 de enero de 1954, Italia goleó 5-1 a Egipto en Milano, Italia, obteniendo así la clasificación para 1954. Italia al Mundial de Suiza. El grupo 10 europeo empezó el 9 de mayo de 1953. Allí en el estadio Partizan de Belgrado, Yugoslavia derrotó 1-0 a Grecia. El 1 de noviembre de 1953, en el Estadio Olímpico de Atenas, en Grecia, la selección local Grecia derrotó 1-0 a Israel. El 8 de noviembre de 1953, en el Estadio Gradski, en Skopje, Yugoslavia, la selección local Yugoslavia derrotó 1-0 a su similar de Israel. El 8 de marzo de 1954, en el Estadio Maccabi, en Tel Aviv, Israel, la selección local Israel cayó ante su similar de Grecia 2-0. El 21 de marzo de 1954, en el estadio Maccabi en Tel Aviv, la selección local Israel cayó 1-0 con su similar de Yugoslavia. El 28 de marzo de 1954, en el Estadio Olímpico de Atenas, la selección local Grecia cayó ante su similar de Yugoslavia por 1-0. Con estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. En primer lugar quedó la selección de Yugoslavia con 8 puntos, en segundo la griega con 4 y en tercero Israel con 0. Yugoslavia, por haber quedado líder del grupo, clasificó al Mundial de Suiza 1954. En el grupo 11, designado para los sudamericanos, Argentina, por orden expresa de Juan Domingo Perón, y Perú se abstienen de participar. Colombia, pese a que ya se había firmado el Pacto de Lima de 1951 y que participó del primer Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1954, permanece vetada por la FIFA de la Copa Mundial, mientras no fueran completamente legalizadas las transferencias que dieron inicio a la época del Dorado, y se prepara entonces para la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1958. La eliminatoria sudamericana empezó el 14 de febrero de 1954 en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. La selección local Paraguay derrotó 4-0 a su similar de Chile. El 21 de febrero de 1954, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección chilena cayó 1-3 ante su similar de Paraguay. El 28 de febrero de 1954, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección chilena cayó 2-0 ante su similar de Brasil. El 7 de marzo de 1954, la selección paraguaya en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, cayó derrotada 0-1 ante su similar de Brasil. Y el 14 de marzo de 1954, la selección brasileña derrotó 1-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El día 21 de marzo de 1954, la selección brasileña derrotó en el mismo Maracaná 4-1 a su similar de Paraguay. Con este resultado, la tabla quedó de la siguiente manera. En primer lugar, Brasil con 8 puntos, en segundo Paraguay con 4 y en tercera Chile con 0 puntos. Brasil, como líder de grupo, clasificó al Mundial de Suiza 1954. El grupo 12
fue el de la CONCACAF, en donde participaron México, Estados Unidos y Haití. Allí clasificó al Mundial la selección mexicana, con pleno de victorias y 8 puntos a su favor. Segunda eliminada Estados Unidos con 4 puntos y tercera Haití con 0 puntos. Haití debutaba en eliminatorias. Por primera vez se disputaron partidos de clasificación en Asia. Hasta esta Copa Mundial los equipos clasificaron automáticamente a causa de invitaciones o retiros. El grupo 13 estuvo compuesto por Japón, Corea del Sur y Taiwán se retiró de la competición. El 7 de marzo de 1954, en Tokio, Japón, en el Meiji Jingu Gaien Stadium, la selección local cayó goleada 1-5 ante Corea del Sur. El 14 de marzo de 1954, en el mismo estadio, Corea del Sur y Japón empataron a 2. Con estos resultados, Corea del Sur clasificó a Suiza 54. Equipos clasificados: Alemania Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Corea del Sur, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia. El evento de 1954 es el primero del seleccionado de Alemania bajo el nombre de Alemania Federal o Alemania Occidental, considerado su sucesor. Si te ha gustado, hazlo saber dándole like. Si quieres, compártelo. Y también puedes suscribirte a Footbar TV, ya que aquí hay muchas y muy buenas historias para conocer y saber. Gracias.